Bienvenidos, bienvenidas, una emisión más de Cortésmente. Qué gusto, qué placer estar con todos ustedes, acá desde Conecta, desde el municipio del Retiro, pero también llegando a otros lugares, a otros municipios, con temas y sobre todo permitiendo por medio de la palabra, de la conversación, generar diferente información, ampliar un poco también ese concepto y lo que nos permite la palabra, algo tan hermoso, el encuentro justamente de esa información y ese conocimiento al servicio de ustedes, queridos televidentes. Hoy estamos acompañados de Leonardo Osorio Ríos. Él está culminando su carrera como trabajador social, está haciendo justamente acá la práctica en el municipio del Retiro, y con él estaremos hablando de un tema supremamente importante. Estaremos hablando de convivencia social, así que todos y todas estén muy atentos porque va a ser un tema bien interesante y qué bueno en verdad que podamos generarles a ustedes información, reflexiones y además de un tema tan importante. Leonardo, bienvenido, qué bueno tenerlo en el programa. Buenas tardes, Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacerme la invitación al programa y pues como para tocar este tema tan central en nuestra sociedad y en nuestra cotidianidad. Así es. Leonardo, yo quisiera inicialmente que planteáramos un poco esa generalidad del tema. La convivencia, pues digamos que hace parte de las relaciones sociales. Indudablemente todos los días nosotros nos enfrentamos un poco a disponer del otro, pero también de entender que por una mala palabra, por una mala actitud, por una mala acción, esa convivencia, digamos que esa armonía, si quisiéramos llamarlo un poco, que a veces es tan compleja, pero sí sobre todo esas relaciones de las personas se alteran y digamos que algo que es tan importante en un barrio, en un sector, en la misma familia, como es la convivencia, pues se altera. Hoy vamos, digamos que a tratar de desarrollar el tema, sobre todo a partir de su experiencia, de esas historias, pero quisiera inicialmente, Leonardo, cómo colocar, cómo plantear el tema en términos muy generales. Pues Camilo, todo lo que retomas y todo lo que dices es central como para uno poder entender un poco como ese sentido de la convivencia y convivencia social. Todo parte pues como desde el hecho de que la condición humana de convivir es central pues como ante incluso la sociedad, incluso uno convive con uno mismo y también pues como con el medio que lo rodea, aparte como naturaleza, especies. Entonces como partir de ahí de que somos seres o somos personas que no podemos estar sin la otra persona, sin el ambiente. Entonces es entender que van a haber situaciones que irrumpen con eso, con ese estado que estábamos, con esa tranquilidad o con esa sensación, como que lleva a situaciones que de cierta forma hay un disgusto que nos hace pues irrumpir con esa situación, como dice, familiares, laborales, económicas, de pareja, tanto como en el entorno, porque si yo no sé convivir también con mi entorno, también incluso esa convivencia se la afecto directa o indirectamente a otras personas. Entonces es como lograr poder entender que es muy esencial como esa situación que irrumpe con nuestra vida, que de cierta forma nos problematiza o nos disgusta, pero lograr como darle un manejo, una situación, como eso habla de esa convivencia, que no soy yo único en el mundo opuesto y que lo demás es lo que me rodea, sino entender que yo hago parte de un núcleo, de una sociedad, de una familia, de un hogar, de una relación que está dispuesta a situaciones que se entrelazan, también se rompen, se construyen, se deconstruyen. Entonces es como encontrar esas situaciones, esos recursos también que uno debe tener, tanto emocionales, cognitivos, prácticos, como para que las situaciones, convivencia, se pueda llegar a un término, también como saber manejar, como mencionaba ahorita, como esa emocionalidad que hay veces se trasciende y no sé cómo manejarla e irrumpe y ya pasa a un lugar donde me meto con el otro o no acepto lo que piensa el otro y ya entro en disgusto yo. Entonces el malo es el otro, el malo es el que me señala, el malo es el que no está con mis ideas o con lo que yo pienso o como yo vivo. Entonces es como comprender todo ese entramado, porque esta convivencia social abarca un montón de entramados que son esenciales tocarlos, pero yo lo podría puntualizar, es como esa situación de que yo tengo que entender de que la convivencia es social, es general, es con mi mundo, con mi entorno, con mi pueblo, con mi lugar donde yo habito, trabajo. Entonces es como saberle darle manejo a las situaciones que me pasan día a día. Leonardo, usted menciona algo que quiero que
que además nos amplíe, y es el tema de los recursos, porque indudablemente, a ver, para muchas personas, y puede ser que muchos de los que nos ven en este momento y nos escuchan, algunas cosas para ellos sean normales, y creo que ese tema de, no, yo escucho música duro porque a mí me gusta, estoy en mi casa, yo tengo derecho, y así muchos otros comportamientos que tienen que ver, digamos que con el afectar el otro, es muy importante como pensar en que si bien yo tengo unos derechos, yo estoy en mi casa o estoy, no sé, en un espacio que considero propio, eso indudablemente también tiene que estar en correlación con el otro. Y ahí en el tema de los recursos, Leonardo, me parece muy interesante aspectos como mencionabas, el tema de las emociones, también los hábitos, el tema también de la educación, de ponerme en los zapatos del otro, el entender que detrás de una acción que yo haga hoy puede ser para toda una vida. Qué peor que uno tener un vecino con el que no se la vaya, o con el que ha tenido, digamos, algún problema, y como es de bueno superar eso, porque indudablemente pues puede ser para toda la vida. Entonces hay algunos aspectos que quisiera, Leonardo, también un poco desde su experiencia, ese trabajo que han hecho ustedes con las comunidades, por generar procesos formativos, educativos, de esos recursos, que de pronto decirle a la comunidad para tener en cuenta desde ese enfoque. Sí, Camilo, tú mencionas algo mucho y es como ponerse en el papel del otro, y eso habla de la empatía, que es fundamental para el convivir, pues considero yo. Ajá. Porque como tú mencionas, un caso o un ejemplo que es el convivencia en un barrio, pues una vecindad o mi vecino, y temas como música, entonces yo desde la empatía puedo entender que el otro tenga la música duro porque puede estar feliz, puede que pasó algo en el hogar y está celebrando, pero yo también en el otro lado tengo que entender que mi vecino puede estar trasnochado por el trabajo, cansado, pasando por un mal momento, que ya no son horas para yo estar colocando ese tipo de música, y todo parte de eso, de ponerse, no pensar como lo que yo mencionaba ahora, no pensar que en mi instante yo soy feliz, tranquilo, disfrutando de mi música o de mi espacio, pero aparte tengo que ser consciente de que puede haber un vecino que madruga a trabajar, de que de pronto si hay mucha cercandad puede que se le dificulte incluso como dormir. Entonces es como esas situaciones. Yo digo que la empatía es fundamental como para esa convivencia, ponernos en el lugar del otro y no dar por hecho situaciones que, no, es que para mí no sería problemático que un vecino o que incluso mi vecino tenga música duro, pero para el otro vecino sí. No dar como por hecho muchas situaciones que hay veces nos llevan a que incluso pues ya desata como en violencias, agresiones, incluso actos pues donde ya se ponen demandas, como que incluso también hay veces acoger a los llamados, porque si a vos te mencionan en el barrio, te hacen el llamado, incluso las vecinas de una forma educada te dicen, ves que la música, porque casi siempre es así, como que igual yo creo que la sociedad, incluso en los barrios, tiende a como a ser más cercana y comentarle pronto lo que no le gusta. Pero ahí está como esa empatía. Si yo me pongo en el papel de que para mí no, y voy a seguir con esa misma actitud, pues ahí es donde ya, de cierta forma, yo no sé convivir con mi barrio, con mi entorno, con mi vecino que de cierta forma me lo está solicitando, me lo está manifestando, y también entender eso. Y también de pronto, por el otro lado, también convivir como, bueno, es un momento, es en horas de la tarde, la persona está feliz, está disfrutando, de pronto pasa alguna eventualidad y quiere celebrar, porque también pasa en los barrios que una fiesta familiar, un evento. Entonces es como encontrar ese punto donde yo me ponga en el papel del otro, pero también viceversa, como ese juego de convivencia que hay veces se dificulta, pero yo creo que con las herramientas, con la comunicación, incluso comunicación asertiva, porque si vos llegás incluso violentamente, como apaga tal, y como con ese espíritu violento, como con esa actitud violenta, pues es muy difícil que lo escuchen a uno, e incluso uno escuchar ante la respuesta de la otra persona, porque vos vas a escuchar y todo te lo vas a tomar de una forma negativa, y te vas a incluso, pues va a generar un acto que va a trascender a otra violencia mayor o a una situación que va a partir de cierto modo la convivencia, porque si ante una violencia, una situación, ya es muy difícil que haya una convivencia después, o una convivencia sana o positiva con esa persona. Entonces un poco como que sería como desde ahí, ponerse en el lugar del otro camino. Leonardo, y ahí en ese aspecto
por ejemplo, mencionaba la comunicación asertiva. Y hay otro escenario también muy interesante y es la concertación en términos a veces más estructurales, que pueden partir, digamos, de la elaboración colectiva de un manual de convivencia, por ejemplo, de participar de actividades formativas, pero también desde lo cotidiano. Y hacia ese aspecto de la concertación creo que es muy importante porque, a ver, muchas veces nos enseñamos y preferimos o quedarnos callados o tolerar hasta que el punto que pasa cuando la gente ya revienta y ya, ¿cómo así? Tal cosa, y se cae además en acciones violentas. Pero quería que habláramos un poco, Leonardo, de la concertación en términos, como te decía, un poco más estructurales, que también se puede, por ejemplo, ahora en estas propiedades horizontales, pues se propicia el tema de, por ejemplo, las mascotas, de la ropa, de los vehículos, que son un montón de espacios donde pues se puede generar, digamos, que problemas de convivencia. La concertación es necesaria, tener claro, hablar, digamos que decir, venga, pongámonos de acuerdo en esto. Claro, un proceso de diálogo es efectivo ante cualquier situación. Y como el caso que tú mencionas, pues que es muy actual, incluso de hace muchos años, pues las viviendas verticales, que donde se conglomeran pues gran número de personas y que hay veces se encuentran por diversas situaciones que a unos les gustan, a otros les disgustan. Pero y qué pena ahí, Leonardo, que por ejemplo, en el caso por ejemplo, del Retiro, no estábamos enseñados a vivir así. Siempre teníamos el vecino al lado y no arriba, abajo, a un lado. Qué pena. No, tranquilo, claro, no, es que son situaciones que van llegando. Por ejemplo, yo que vivo en el municipio de La Ceja, igual también es muy presente, varios familiares viven pues en urbanizaciones, incluso pues así de forma horizontal, entonces es muy... Uno escucha que los ronroneos de que este vecino es el que hace esto, que martilla a tal hora, que pone música a tal hora, o que saca al perro, que el perro es ladrando a toda hora. Pero yo creo que incluso estos procesos generan desde ese mismo diálogo, porque casi siempre yo he escuchado y he visto como que hay un líder de la torre, de la zona, de la urbanización, entonces se generan como procesos de, como especie, digamos, una junta, que generan, entonces colocan unas reglas, incluso las ponen visibles como para todo mundo. Que el comité de convivencia. Comité de convivencia, que sirve mucho y ponen como unas orientaciones. Por ejemplo, trasteos a tales horas, cuidado con no cerrar la puerta muy duro. Pues yo creo que todas esas cosas puntualizarlas y hacerlas visibles, como que la gente comprenda, bueno, vamos a acomodarnos a esto y de cierta forma difundirlo ante todas las personas que habitan ahí es fundamental como para eso, como para yo poder ver que con mis actos que yo puedo tener muy normalizados, que en mi casa son normales, que al núcleo familiar le parecen normales, porque está bien, pero yo no, pues es como lo que mencionábamos ahorita, yo no soy único, pues yo no soy único en el mundo, mi familia no es la única que está acá, es como entender que pueden haber diferentes cosas que a otras personas les gustan, pero esa comunicación, esa concertación que tú nombras, esa concertación tiene que ser fundamental como para llegar a acuerdos. Los acuerdos ante cualquier situación son fundamentales, en la relación, en lo laboral, en los amigos también uno tiene que tener acuerdos, entonces es como partir de lo que a mí me gusta y a lo que a ti no te gusta también y entrar en eso, en un juego de concertación donde vamos a poner lo que no me gusta, tus acuerdos, los míos, y vamos a llegar como a un consenso, a una concertación, a un punto medio donde, bueno, acá está bien y que toda cierta forma como, bueno, aceptamos esto, pero aceptarlo y hacerlo práctico, y ejecutarlo, llevarlo a cabo, ir... Como yo creo que la enseñanza es muy efectiva, la pedagogía, porque hay veces es como que la primera persona que puso la música a ruido o hizo el trasteo a deshoras y es de una atacarlo, a señalarlo, que ya no, yo creo que es del diálogo, como como de una forma cercana, no cogiéndolo en público y señalándolo en público, que lo único que va a hacer es que la persona de pronto incluso coja rabia o ya ponga una actitud reacia a hacer las cosas. Entonces es como eso, como la pedagogía, ir a enseñar, socializar, hacerlo de una forma positiva, porque si también yo como comité, que hay veces solamente es un comité cerrado y no, pues hay veces mucha gente no participa por horarios, por trabajo, entonces llegan y entonces ellos ponen y toda la demás gente es como, bueno, sí, me acomodo. No, yo creo que es un proceso que no se puede hacer tan a la ligera, sino que depende de enseñanza, pedagogía, de proceso. Y yo creo que desde el mismo proceso pueden salir cosas más positivas que si solamente es algo muy estructurado. Yo creo que
enseñándolo, pero que genere una estructura más global y que acomode, que incluso se fomente un proceso comunitario, que es tan genial que salen de esos, incluso los barrios, que no se pierda ese espíritu del barrio que son las comunidades, y entonces, bueno, en diciembre hagamos tal cosa, que también lo podría hacer una zona residencial, que incluso están hay veces más cerca y que hay veces no se ve, que mucha gente es como por su lado, llega y ya, entonces como que se genere un proceso de comunidad desde la misma urbanización, del mismo edificio, considero yo que es esencial como para ese proceso de concertación, de convivencia, fundamental. Así es, Leonardo. Otro, digamos, vehículo, por decirlo de alguna manera, es que además se ha utilizado mucho ya en tema de campañas y sobre todo de generar los procesos educativos de conciencia, además más colectivos, es la cultura ciudadana como herramienta justamente para generar ese respeto, ya sea por un espacio, por ciertos lugares, porque ya cuando estamos hablando de esa convivencia en lo público, donde no nos conocemos, donde simplemente voy pasando o estoy participando de un evento, de una actividad deportiva, cultural, y digamos que muchas veces, por ejemplo, lo que en su momento pasó en Medellín con la cultura metro, entonces, porque también, claro, en estos espacios, por ejemplo, el transporte público, se generan muchos conflictos, y en ese sentido, digamos que la cultura ciudadana es como también un poco ese mecanismo que tenemos para generar conciencia colectiva. Desde tu experiencia también un poco, Leonardo, en esos trabajos ya de acá en el Retiro justamente, de ir a las comunidades, de hacer trabajo ya educativo, formativo, ahí también tenemos una gran tarea. Claro, son procesos esenciales y yo creo que todo parte, incluso eso me ha quedado atravesado por la carrera de trabajo social, y es que cada uno de nosotros o cada uno que habita este mundo somos actores políticos. Y lo político hay veces se entiende como campañas políticas. Lo burocrático, sí. Lo proselitista. Eso, pero el acto político de ser es como que yo represento algo. Yo, Leonardo Osorio, por ser hombre, estudiando trabajo social, represento algo. Tú, Camilo, la señora de la casa, el señor de la casa, cualquier persona representa algo y es un actor político ante la sociedad. Entonces yo creo que esto es fundamental como para esa cultura ciudadana y ese modo de convivencia, porque todo parte desde eso, desde la particularidad para mí, y ya genera procesos más generales. Entonces yo creo que si tú como actor político estás por la calle y algo como tú tienes tu mascota, recoges la es de tu mascota, cualquier persona o no te va a ver, en algún momento te va a ver que estás haciendo eso. Entonces, desde esos actos yo creo que la misma cultura la genera uno con esa representación, eso que uno representa ante la sociedad, y por ejemplo personas que son muy representativas en el pueblo, en una ciudad, entonces verlas que se comportan de una forma o de otras, porque también lo representativo también puede ser negativo, porque hay veces mucha gente que es muy visible para toda la sociedad, más por redes, representa cosas malas, y yo creo que hace que esa cultura sea positiva o también negativa. Entonces es fundamental, como te digo, desde uno, pero también como eso, como campañas, como procesos que movilicen al cuidado, por ejemplo, de los pastos, de la naturaleza, de procesos estructurales, como el caso del metro en Medellín, que pues uno siempre que va es limpio y la gente de cierta forma se acomoda a esa cultura metro, a tanto, pues todo ese proceso pedagógico que ha llevado y que sigue llevando. Entonces es como fundamental reconocer eso esencial para la comunidad, para el barrio, para mi casa, que yo creo que también en mi casa, si mi mamá, mi papá representan aseo, juicio, orden, pues yo creo que yo también voy a expresar eso en mi sociedad, con mis amigos, en mi trabajo. Entonces es darle como a eso, como la enseñanza, como el proceso. Yo creo que es fundamental como para eso que uno representa y todo eso que puede generar cultura también como para desde la convivencia. Si yo me comporto cuando estoy tomando, mucha gente hay veces no sabe mediar como el licor y entonces empiezan a pelear, y jóvenes que incluso apenas están saliendo de su hogar a disfrutar con sus amigos, pero ven esa representatividad de personas mayores, incluso gente importante, digamos, entre comillas, de un municipio, de una ciudad, comportándose de un modo inadecuado o que rompe pues, con la convivencia.
Yo creo que eso es una representatividad de que el joven tarde o temprano puede estar llegando. Ve, si esta persona se comporta así, yo también puedo llegarlo a hacerlo. Entonces es como ese papel que cumple cada uno ante lo que representa y también la importancia que tiene ese juego ante cuando estamos en sociedad, representamos algo. Cuando estamos, eso, no en mi barrio, no en mi familia, sino aparte también yo qué represento y qué cara quiero dar como para llevar una convivencia con todo mi entorno. Leonardo, y es que ahí en esa última parte me parece fundamental como darle la relevancia a lo que representa la educación, por decirlo de alguna manera, porque el hecho de que las personas se hagan responsables y conscientes de sus actos, pues indudablemente ya de entrada le permite a uno como tener un mejor panorama, porque hay que decirlo, hay personas que por ejemplo, no, es que yo hablo así, no, es que yo hablo así duro, no, es que en mi casa todos se gritan, todo el mundo se trata de esa manera. Entonces, claro, el niño pues si ha visto que el papá, la mamá todo el día se gritan, pues el niño indudablemente va a tratar así a sus amiguitos. Entonces quisiera que estos últimos 4 minutos, Leonardo, habláramos justamente de esos aspectos que tienen que ver mucho con la educación, con el ejemplo. Me parece muy importante eso que nos mencionabas del ejemplo, porque no solo es en el hogar, también como ciudadanos, como actores políticos, y entendiendo ese actor político como desde la definición que nos dabas, que es justamente cada uno de nosotros, todos representamos y tenemos, digamos que, un significado desde nuestros símbolos, desde la manera como pues nos comportamos, actuamos hacia el otro. Y ahí en ese aspecto yo sí creo, Leonardo, que es un tema que debería tener más relevancia en la sociedad, no solo, por ejemplo, las instituciones educativas, a veces más desde la sanción, lo mismo que puede pasar en las instituciones. Entonces, sí, esta persona incumplió esto, pues hay una sanción. Pero todos sabemos que la sanción pues es necesaria, pero de fondo lo que necesitamos es personas mejor educadas, más responsables, más conscientes, más sensibles, que tengan empatía, en fin. Entonces quisiera, Leonardo, que finalmente nos dieras como ese mensaje de lo que es muy necesario trabajar como sociedad en estos diferentes aspectos. Sí, Camilo, mira, yo creo que el reconocer la diferencia, el reconocer la diversidad, y yo creo que esa nueva actualidad, nuevas generaciones, cada vez es más positivo todo ese reconocimiento, todos esos procesos de aceptar la diferencia. Yo creo que es fundamental como para poder convivir, porque a mí puede que no me gusta lo que tú piensas y no estemos de acuerdo y no nos pongamos de acuerdo y lo debatamos, es que lo hay que debatirlo. Por ejemplo, en muchos hogares se dice que ni de política, ni de fútbol, ni de religión se habla. Religión. Pero yo creo que son aspectos, por ejemplo, lo político, y en estos momentos que muchos municipios están viviendo campañas políticas o procesos políticos, desde el proceso democrático, pues yo creo que es fundamental entender de que hay cosas que hay que hablarlas, que nos incomoda escucharlas, pero yo no tengo por qué enojarme contigo, ponerme violento o ponerme que me están atacando, y tampoco yo atacar con mi lenguaje, pues porque si yo llego como insultándote o no, es que vea, usted piensa así, está mal, y también como de esa forma desafiante, no funciona. Pero yo creo que entender, discutir, analizar la diferencia es fundamental como para todos estos procesos de convivencia, que está bien que a mí no me gusten muchas cosas, pero convivir, y es fundamental. Todo empieza desde la pedagogía, desde la enseñanza, también incluso desde yo creo que un proceso hay veces de construir, porque hay veces uno se puede acomodar a que, es que en mi casa me enseñaron así, y en mi casa es bien así, entonces yo soy así, como lo que tú mencionabas. Pero yo creo que hay veces uno tiene que romper con patrones del hogar, de la sociedad, de mi círculo, porque hay veces mi círculo puede estar cerrado ante unas visiones que de cierta forma yo veo que me afectan con mi entorno, con mi familia, porque si yo soy de que en mi casa hablan duro, con mi familia o con mi esposa le voy a hablar duro, y entonces porque así yo me crié, así se crió mi mamá, mi familia, mi papá, mi mamá. Entonces, como culminando, yo sí diría eso, Camilo, como que es fundamental entender, analizar, hablar, no como mucha gente, tolerar, que dice yo tolero al otro, no, es como venga, hablemos, debatamos, ejecutemos espacios, estemos en espacios. Yo no por estar en un espacio con X o Y persona, ya soy esta persona o ya pienso diferente. No, tenemos que, pues en el acto de convivir, estamos en una sociedad inmersos,
que nos lleva a situaciones, a entender, hay cosas que no nos gustan, situaciones que irrumpen como un accidente, como algo que pasa en mi hogar que no me gusta, pero también tengo que tener esos recursos para yo manejar esas situaciones que hay veces me ponen en contacto con otra persona, que si yo de cierta forma no sé cómo manejarla, pues irrumpe con la convivencia o con una falta de convivencia. Entonces yo creería, Camilo, que es fundamental. Te quería, pues, incluso como lo que habíamos hablado, quería como una definición que hace pues un estudioso como es Hugo Semmelmann, que es un chileno, pues, que se ha dedicado toda la vida pues, a hablar mucho sobre la sociedad, sobre eso de la convivencia y lo político, y que era más o menos lo que te mencionaba ahora, entonces quiero como dejarla. Dice esto: lo político no se tiene que identificar con compromiso partidario. Lo político tiene que entenderse como esa dimensión del hombre que asume la responsabilidad de vivir en sociedad, que implica el esfuerzo constante del ser por construir sus propias circunstancias. Perfecto. Yo creo que es la mejor manera de terminar el programa, Leonardo, además en este tiempo. Y pues muchas gracias por su conocimiento, por compartir con nosotros acá. Y pues este tema que además tiene que ver, digamos que desde cada punto de vista de las personas, en el hogar, en el trabajo, en sociedad, tan importante. Pongámosle en verdad esa conciencia a nuestros actos, seamos responsables y sobre todo mirar esas consecuencias de un mal momento. Yo sé que a veces es difícil, pero cuántos problemas, cuántas vidas se han salvado por respirar, por tomar unos segunditos, por el silencio, por ejemplo, que a veces es tan necesario también, o hablar en buenos términos, con respeto, con afecto. Así que, Leonardo, muchas gracias. Camilo, no, muchas gracias por la invitación y no, pues como lo que tú dices es como fundamental todo, el diálogo, hay veces el silencio y no, pues próximo a nuevas invitaciones, un espacio muy chévere y muchas gracias por la invitación. Claro que sí, Leonardo, aquí siempre estará abierto el programa y sobre todo para un tema tan importante. Muchas gracias a ustedes, queridos televidentes, ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.